Ser podcast. Los perfumes se elaboran a partir de flores, hojas, raíces, tallos o maderas. En casi todos los casos, la parte de la planta que es fragante es la que se utiliza. Algunos se componen de un solo ingrediente, otros de varios. El aceite de sésamo no es apto para perfumes porque es denso y tiene un olor fuerte. Se prefiere el aceite de olivas silvestres o el de almendras amargas. Los perfumistas buscan aceites que sean lo más inodoros posible para que no interfieran con la fragancia. Es una regla general que los perfumes más ligeros son mejores en primavera y para las mujeres, mientras que los más densos y persistentes, como el de mejorana o el de nardo, son más adecuados para el invierno y para los hombres, pues no se disipan fácilmente con el calor. Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia, pasamos de página aquí en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un texto del siglo IV, III a.C., de una figura importante, Teofrasto, en donde su libro De Odoribus, sobre los olores, nos habla precisamente del perfume, de cómo crear esos perfumes, cuáles son esos componentes ideales para poder hacerlos más adecuados para hombres, para mujeres. Vemos que la historia del perfume es una historia amplísima a lo largo del tiempo, comienza lógicamente muchísimo antes de lo que podemos imaginar en este siglo III antes de Cristo, y queríamos hablar de ello de la mano de Begoña Imaz, que ella acaba de publicar Historia y Ciencia del Perfume. Begoña, bienvenida a Ser Historia. Hola, muy buenas, encantada y bueno, gracias por haberme dado un ratito para hablar de mi libro y de este tema tan apasionante para mí. Desde luego que sí. ¿Cuándo hay constancia? ¿Cuándo se crea el primer perfume? Imagino que en la prehistoria no hay documentos, lógicamente, por eso es prehistoria, pero a partir de resinas, de plantas, ¿hay constancia de ese primer perfume, de ese primer ambientador? Claro, bueno, el perfume es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Aunque no tenemos constancia, pues ya suponemos que desde la Edad de Piedra ya nuestros antepasados pues quemaban resinas, quemaban maderas. De hecho, la palabra perfume viene de perfumum, que significa a través del aire, y evoca pues aquel uso ancestral, ¿no? De las maderas y de las resinas para llegar un poquito, para conectar con la divinidad. Pero habría que esperar hasta la civilización mesopotámica para tener ya los primeros registros. En este caso nos vamos a Mesopotamia y ahí aparece una famosa tablilla en escritura cuneiforme que nos habla de un perfumista y de cómo trabajaba, qué materias utilizaba, que bueno, es realmente impresionante la destreza que tenían, y además es que era mujer. Seguro que os suena, es Taputi, y bueno, esta mujer trabajaba como ayudante del palacio y elaboraba unas mezclas fragantes. Se piensa que podría haber incluso destilado. Entonces, pues nos vamos un poquito a Mesopotamia para empezar. Uh-huh. Bueno, pues estamos en... Yo como egiptólogo siempre he visto Mesopotamia como, no voy a decir la hermana pequeña, ¿no? Es hermana casi melliza del origen de la cultura. Tanto en Mesopotamia como en Egipto surgen a la par muchísimas cosas, pero sí que es cierto que tanto la escritura, por ejemplo, como la rueda y también el perfume, por lo que acabo de descubrir, tienen su origen en Mesopotamia. Y desde un principio, esto lo vemos luego a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, pero dedicarse al perfume tiene también mucho de química y de alquimia, ¿no? Sí, claro, bueno, el perfume hoy en día lo definimos como un arte, pero es un arte complejo que engloba, tiene mucho de química, al final del libro sobre todo dedico un capítulo a la perfumería moderna y ahí hablamos de notas, de acordes. Es un poco como la música, hay que componer melodías y tiene mucho de química, pero también tiene mucho de arte y bueno, yo algo que reivindico mucho en este libro, y de ahí este recorrido por toda nuestra historia desde nuestro pasado más lejano, es que el perfume además tiene algo poderoso, y es que no solamente
perfume está destinado a agradar el sentido del olfato. Hoy en día puede que lo veamos así, como algo, una mezcla aromática que huele bien, pero para nuestros antepasados, y a lo largo de los siglos el perfume ha tenido muchísimas más funciones. O sea, ha sido remedios medicinales y profilácticos, se han utilizado como venenos, como afrodisíacos también. Bueno, también ya hemos visto ese uso de ofrenda a las divinidades. Han sido también importantes materias de comercio que conectaron lugares lejanos. Entonces, bueno, son mezclas muy complejas y yo siempre digo que el perfume tenemos que pensar pues tanto en un perfume de ahora como uno que podemos tener igual de nuestra abuela de principios del siglo XX, o uno hallado en una excavación egipcia. Todos ellos para mí son como testigos silentes, ¿no? Primero porque cuando el perfumista los compuso, eligió esas materias y que oliera así con una intención, pero luego también son un reflejo de las materias primas que había, de los conocimientos del momento, de la cultura, de las modas. Entonces, bueno, un perfume, aparte de ser un equilibrio químico, para mí es mucho más. Desde luego que sí, porque a lo largo de la historia, en muchas sociedades, en muchos grupos culturales o en los propios estratos de la sociedad, la tenencia o no tenencia, el uso o no de ciertos perfumes delimitaba las clases sociales. Había sacerdotes que podrían oler a incienso porque habían estado trabajando en el templo. Había agricultores que no olían a nada, o olían a lo peor, ¿no? Porque habían estado trabajando en otro ambiente. El perfume, el olor, y en este caso, hablando de la historia del perfume, lógicamente, pues todos esos materiales, el almizcle, por ejemplo, siempre delimitan un estrato social, ¿no? Sí, bueno, el perfume, o sea, el sentido del olfato ha tenido un lugar privilegiado en todas las antiguas civilizaciones. Bueno, si os dais cuenta, a pesar de que ha sido muy maltratado a lo largo de la historia, hoy en día lo tenemos muy devaluado, pues para todos estos antiguos pueblos el olfato era, es el sentido que mayor fuerza tiene para evocar recuerdos, para despertar emociones. Y yo en este libro, además, intento acercar un poquito la figura del perfumista antigua, ¿no? Hoy en día igual nos imaginamos al perfumista pues como una persona muy ligada al mundo de la industria, del lujo, pero ¿quiénes fueron los perfumistas en la antigüedad? Pues como tú bien has dicho, pues por ejemplo en el antiguo Egipto fueron los sacerdotes. Ellos conocían cómo momificar, cómo embalsamar. Fueron a lo largo de la historia pues también las curanderas, las hechiceras que elaboraban filtros con diferentes fines, afrodisíacos o repelentes. Fueron los médicos, fueron los alquimistas, hasta incluso yo siempre hablo de los que destilaban, que fueron los licoreros. Y claro, el perfume delimitaba las clases sociales en muchos contextos. Por ejemplo, en la antigua Roma, pues incluso el perfume no solo delimitaba el estatus, también hablaba de las preferencias sexuales de las personas. En la antigua Grecia cada divinidad tenía su propio perfume, y bueno, luego las vueltas que ha dado el perfume a lo largo de la historia, yo me lo he pasado pipa con este libro, porque si pensáis, por ejemplo, en el barroco, en toda esa época del rococó, el perfume se convirtió, tenían como si dijéramos alergia al baño. Ellos pensaban que el agua fomentaba las enfermedades, abría los poros, y en un contexto pues de falta de higiene y tal, los perfumes eran un símbolo de poder, de estatus. Se perfumaba todo, las pelucas, los vestidos, todo, hasta exagerado. Entonces, bueno, pues es un recorrido apasionante. No, desde luego, mira, yo tenía aquí anotado a preguntarte eso, que en algunos momentos de la historia el perfume sustituye al agua, precisamente por esa creencia que había, ¿no? Y ese rechazo al baño, pero tendría que ser duro, ¿no? O sea, el olor generado por el perfume mezclado con la porquería, intentando uno tapar lo otro, el contraste y desde el punto de vista olfativo del sentido. Yo no sé si alguna vez has intentado, como si fuera un pequeño laboratorio, ¿no? El laboratorio de Begoña Imaz para hacer este tipo de cosas. Imagino que tendría que ser terrible, ¿no?
Pues mira, las antiguas civilizaciones, los romanos, los griegos, tuvieron medidas higiénicas muy avanzadas, gracias a Hipócrates y a otros médicos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la Edad Media, eso fue el mayor periodo de oscuridad para el mundo de la perfumería. Entonces se abolieron los baños, el perfume fue tildado de pecado, de artimañas del diablo, y además eso se juntó con esas teorías médicas que pensaban lo que te digo, que el agua caliente además pues que dilataba los poros y por ahí entraba la peste, la sarna. Entonces pues se dejó de bañarse, especialmente los cristianos se bañaban muy poquito. Fíjate, en el libro recojo un capítulo de los bárbaros y de los vikingos, que son posteriores, porque siempre nos han puesto a estos pueblos como pues muy apestosos y tal, y ellos, los vikingos por ejemplo, se lavaban muchísimo más que un cristiano de la época, ¿no? Entonces pues se optó por no bañarse y en su lugar pues lavarse por partes con vinagres, con aguas perfumadas, y bueno, esto creaba una atmósfera terrible. Además las ciudades iban creciendo, nos íbamos hacinando cada vez más, los cadáveres, la comida, bueno, tenía que ser una atmósfera horrible. Y yo he recreado el libro, me parece especialmente interesante, yo me he leído un montón de libros de este tema, porque he intentado recoger, aparte de anécdotas curiosas de personajes de todos los tiempos, porque claro, es una manera de acercarnos pues igual de una forma más humana a ellos, ¿no? Si a ti te cuentan cositas de Cleopatra o de María Antonieta o de la emperatriz, y si vas a empatizar sabiendo lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Pero también he recogido un montón de recetas extraídas de tratados antiguos, de farmacopeas, y algunos los he recreado en casa. Bueno, algunos de ellos Sí, algunos ahora mismo pues son un poco, tienen ingredientes, fíjate, algunos de especies que se han extinguido, otras serían tóxicos, ¿no? Pero bueno, yo recreé concretamente, por ejemplo, el agua de la reina de Hungría, el perfume Cyprinum, que es romano, y bueno, me lo he pasado fenomenal. Y esos olores tienen una potencia que no tiene nada que ver con un perfume de hoy en día. Y bueno, y luego lo que dices tú, que tenía que ser aquello un poco insalubre, y de hecho en el libro recojo que el olfato ha tenido muchos enemigos históricos como Charles Darwin o Freud, que decían que esa inactivación de nuestro olfato era necesaria para que progresara un poco pues la especie, que hubiera sido imposible la vida en las ciudades y todo lo que tenemos ahora, imaginar el metro, tal, si no hubiera habido también ese boom del aseo que nació en el siglo XVIII y bueno, y que nos ha conducido un poquito a lo que hemos llegado hasta hoy. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que, ya lo decía Teofrasto en ese texto que escuchábamos al principio, pues hace casi 2.300 años, 2.400 años, había perfumes para hombres y para mujeres, ¿no? Y esto es algo que ha habido a lo largo de toda la historia, y que, por ejemplo, un personaje que yo también conozco muy bien, ¿no?, del siglo XVI, la princesa de Éboli, y sobre todo Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, que era célebre pues por ir siempre embadurnado de todo, ¿no? Incluso decían que algunos de los perfumes que él empleaba eran de mujer, ¿no? Es decir, había una serie de olores, al igual que sucede hoy, que estaban siempre delimitados o marcando un poco el sexo, ¿no?, de cada persona. Sí, yo hoy en día, bueno, en el tema, en las clases que doy de perfumería y tal, siempre digo que el olfato no entiende de géneros, entonces podemos usar, si nos gusta un perfume masculino, adelante. A mí hay algunos masculinos que me encantan, pero bueno, claro, a lo largo de la historia ha habido aromas pues más relacionados con las mujeres, otros con los hombres. Los escritores antiguos griegos, grecorromanos, pues ya recogen ellos, tales fragancias se asocian al sexo femenino, tales al masculino. Sí. Luego, bueno, pues por ejemplo la época victoriana, ya pegamos un salto tremendo, fue una época pues muy en el que se creó un prototipo de mujer flor, muy delicada, era una época muy conservadora, muy puritana, y había aromas como por ejemplo la violeta. La flor de violeta se convirtió entonces en el icono de ese prototipo de mujer pues recatada y femenina. También la lavanda. A lo largo de todos los siglos siempre ha habido
determinados aromas. Las maderas siempre han sido el vetiver, más masculinos, las flores siempre se han relacionado tradicionalmente más con las mujeres, pero bueno, también llegó por ejemplo, en este impasse del barroco y tal, ahí lo que se tiró es por todas esas materias animales que igual ahora nos resultan desconocidas, el ámbar gris, el almizcle, la algalia, que tenían una potencia, y esa potencia era para enmascarar los olores tan fuertes que había, y lo usaban indistintamente mujeres, hombres, todos se perfumaban en exceso, todos se maquillaban un montón también, y bueno, pues ha tenido géneros, pero también ha tenido momentos que era todo para todos. Bueno, hemos mencionado en varias ocasiones el almizcle, que en algunos momentos de la historia era más caro que el oro, y eso implicaba no solamente que pudieran adquirirlo una serie de personas determinadas de un estrato social, sino que también implicaba rutas comerciales, que no hemos hablado de ello, pero el mundo del perfume también ha delimitado y ha marcado rutas comerciales de ingredientes exclusivos, de ingredientes, pues en definitiva, muy buscados, muy caros, y marcaba un poco también la economía de algunos países, de algunas culturas y de algunas sociedades, ¿no? Sí, totalmente. Esto es fascinante, y yo que además vengo del mundo de las ciencias, ¿no?, de la historia, me ha fascinado leerlo. Pues como el azafrán, la pimienta, fijaros que hoy la tenemos en todas las cocinas, llegó a valer más que el oro, la algalia, el incienso, bueno, y las rutas que trazaron estas mercancías fueron impresionantes también. No había ni una ciudad romana que no quemara ese incienso que venía de Arabia. La península arábiga era muy rica en mirra, en incienso, pero los árabes además traían de las Indias orientales, que llamaban ellos, bueno, de las islas de las especias, pues todo este clavo, la algalia, eran materias que eran muy codiciadas. Un momento, un punto de inflexión muy fuerte fue, por ejemplo, la caída de Constantinopla, que hay esas rutas comerciales quedaron en manos, por ejemplo, de los turcos, y entonces fue el momento que potenció un poquito también la era de los descubrimientos, cuando la corona de Castilla, la de Portugal, pues lanzaron esos barcos para buscar nuevas rutas por las que llegar a esas ansiadas especias, y bueno, pues es que movía todo, movía el comercio, movía el dinero. Del momento que, por ejemplo, Portugal consiguió acceder a Indonesia y traer esa pimienta, ese clavo, pues se convirtió en una potencia marítima, y es que es increíble lo que han movido. Y luego también estas rutas, claro, en el libro lo intento recalcar mucho, no solo transportaban especias, esencias, sino que también pues por ahí fluían información, nuevas modas, nuevos idiomas, nuevas religiones. Es increíble ver cómo se va fundando el Imperio Islámico, ¿no? Y Mahoma que trabajó en esas caravanas de camellos que llevaban la ruta del incienso. Yo creo que allí tuvo que comprender un poquito que en las alforjas de esos camellos pues viajaban no solo esas especias, sino también que se podían viajar nuevas ideas. Es fascinante, la verdad. Desde luego que sí, es una historia increíble que recomendamos a todos, ¿no? A partir de este libro, Historia y Ciencia del Perfume, publicado por Guadalmazán, con nuestra invitada Begoña Imaz. Begoña, ya como última pregunta, hoy el mundo del perfume ha cambiado totalmente, ¿no? Los perfumes más caros siguen siendo los más caros, pero todo el mundo puede acceder a ciertas colonias, ciertos perfumes, que no es lo mismo, y desde el punto de vista comercial, pues quizás se ha desvirtuado un poco, pero es un paso adelante, ¿no? Es la evolución lógica también por nuestra sociedad, por hacia dónde vamos, de dónde venimos, cómo somos y cómo conocemos el pasado, ¿no? Sí, en el cierre del libro pues hablo sobre todo de la perfumería moderna y hago una reflexión final, porque claro, todo el boom de la química que vivimos en los siglos XVIII, XIX, pues transformó el mundo de la farmacología, de la medicina, pero también de la perfumería. Con todas esas moléculas sintéticas conseguimos imitar a la naturaleza, aromas que eran por su carestía inaccesibles para muchos, como la violeta, pues se pudieron sintetizar en el laboratorio y democratizarse. Claro, aquí la perfumería cambió radicalmente, se volvió
accesible a todos, se ligó muchísimo a las casas de moda, cambia también el diseño del frasco, que por ejemplo durante siglos el frasco no era importante y de repente todo ese diseño, todo ese marketing, y bueno, estamos en un mercado hoy en día saturado de referencias, de marcas y de todo, y ahora yo creo que el gran desafío está en hacerlo un poco sostenible, porque también por el camino hemos llevado a muchas especies al borde de la extinción, y por otro lado hemos creado tantos perfumes completamente sintéticos que yo siempre digo, hemos llegado a un punto en el que no reconocemos, por ejemplo, los aromas propios de la naturaleza, estamos acostumbrados a recreaciones sintéticas, entonces hay que buscar un equilibrio en el que esta industria sea sostenible, que sea respetuosa no solo con el medio ambiente, sino con nuestra salud, porque también muchas de estas moléculas pues inicialmente no eran tóxicas, ahora, o sea, eran muy tóxicas, ahora se está trabajando en que sean pues más biodegradables y nos permitan también descargar a la naturaleza. A veces yo que estoy metida en la perfumería natural, estamos muy por todo lo natural es bueno, pues sí, es bueno siempre que también pues no arrasemos con esas plantaciones aromáticas la flora local, no llevemos a especies, eso lo que os digo, a agotarlas. Entonces ahí está el desafío. Hoy en día es un mercado, tenemos lo que has dicho, muchas dentro de una misma marca, perfumes, extractos, que la concentración varía, va bajando la concentración de esencias, luego agua de perfume, agua de toilette, las colonias, las aguas refrescantes. Bueno, es un universo en el que yo creo que ahora estamos un poco saturados y tenemos que volver a aprender a oler. Yo con este libro sobre todo era que volviéramos a oler las especias de nuestras cocinas, nuestros bosques, nuestras tradiciones, ahora que venimos también de muchas celebraciones, y es volver a recuperar esa capacidad de oler y a disfrutar también. Desde luego, a mí me encanta. Estaba pensando ahora, digo, bueno, lo voy a decir, pero me da igual, no es hacer publicidad. Yo soy un fan de Nenuco. El Nenuco desde sí. Niño lo utilizo y lo utilizo en casa, y también utilizo mucho, que esto cuando estábamos hablando antes de si para chicos, para chicas, hombres y mujeres, yo soy fan de un perfume de Hermès que se llama Un jardín sobre el Nilo, Un jardin sur le Nil, que es unisex, es para ambos sexos, pero siempre que lo voy a comprar lo tienen donde las chicas, y a mí eso me quema, digo que no, que esto es unisex, es para todos, no tiene nada, pero bueno, es un mundo absolutamente apasionante y que hemos querido compartir aquí en estos minutos junto con Begoña Imaz, autora de este fantástico libro Historia y Ciencia del Perfume, publicado por Guadalbazán. Begoña, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, yo encantada, y ha sido un placer enorme hablar con vosotros, de verdad. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.